Hola, buenas. Voy a explicaros hoy cómo hacer el análisis patrimonial partiendo del balance de una empresa. Y lo haremos con los casos prácticos 4 y 5 que hay en la página 171 y 172. En primer lugar, vamos a calcular el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la diferencia que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. Fijaos que el activo corriente nos informa del dinero que ya tenemos, que ya tiene la empresa o que va a tener durante el próximo año. Y el pasivo corriente nos informa del dinero que vamos a tener que pagar durante el próximo año. En principio, para que la situación de la empresa no sea problemática, el dinero que hemos de cobrar tiene que ser más grande que el dinero que hemos de pagar. Y eso nos hará saber que la empresa tiene una situación de solvencia. Esto es lo que ocurre en la mayor parte de las empresas, porque sí que puede haber empresas que cobran pronto y pagan tarde, que pueden llegar a funcionar con un fondo de maniobra negativo. Pero normalmente se exige que el activo corriente sea más grande que el pasivo corriente. Y más o menos, ¿cuánto más grande? Pues ya veremos más adelante que el activo corriente se estima que un valor bueno es que sea el doble que el pasivo corriente. En este caso, ¿cuánto será el fondo de maniobra? Pues lo calculamos restando al activo corriente, que son 130.000 euros, el pasivo corriente, que son 63.000 euros. Y eso da un resultado de 67.000 euros. Como es mayor que cero y es aproximadamente igual que el pasivo corriente, eso nos viene a decir que el activo corriente es más o menos el doble que el pasivo corriente. O sea que daremos el valor como bueno. Si avanzamos más en el análisis patrimonial, pues pasamos ya al caso práctico 5 y vamos a analizar la estructura del activo. Lo vamos a hacer a través de estos dos ratios, el ratio de activo no corriente y el ratio de activo corriente. Fijaos que lo que hacemos es dividir el importe del activo no corriente entre el total del activo. Y así sabremos de cada euro de activo qué parte es activo no corriente. Entonces, si vamos con este primer análisis de la ratio o el ratio de activo no corriente, dividiremos el activo no corriente, que son 130.000 euros, entre el total del activo. Fijaos que es un poquito más de la mitad, o sea que de cada euro de activo, había señalado el activo corriente y lo que quiero señalar es el activo no corriente. El activo no corriente lo dividiremos entre el total del activo. Es un poquito menos de la mitad, o sea que de cada euro, menos de 50 céntimos son de activo no corriente y el resto será de activo corriente. Entonces vamos a poner aquí el activo no corriente son 70.000. El total del activo son 200.000. Y si dividimos 70.000 entre 200.000, nos dará 0,35. Es decir, que de cada euro de activo, 35 céntimos son de activo no corriente. Si hacemos el mismo cálculo con el activo corriente, ahora lo que vamos a usar es, en lugar del activo no corriente, el activo corriente. Y veremos que al dividir el activo corriente, que son 130.000, entre el total del activo, que son 200.000,
nos da un resultado de 0,65. Vemos que de cada euro de activo que tiene esta empresa, 35 céntimos son de activo no corriente y 65 céntimos son de activo corriente. La suma de los dos evidentemente dará 1. Si lo multiplicáramos por 100, nos diría que el 35% del activo de esta empresa es activo no corriente y el 65% es activo corriente. ¿De acuerdo? Vamos a completar el análisis patrimonial con el análisis de la estructura financiera, es decir, el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, a través de la ratio de dependencia financiera o apalancamiento. El apalancamiento es el grado de endeudamiento que tiene una empresa y la ratio de independencia financiera. Lo que vamos a ver aquí es qué porcentaje suponen las deudas de la empresa respecto al total del activo o los fondos propios de la empresa respecto al total del activo. Vamos primero con la ratio de dependencia financiera. Y tendremos que dividir el total del pasivo exigible, que es el pasivo no corriente, 37.000, más el pasivo corriente, 63.000. Lo dividiremos entre el total del activo, que son 200.000 euros. Y eso nos da 100.000 dividido entre 200.000. Es decir, 0,5. ¿Qué nos dice ese 0,5? Nos dice que de cada euro de activo, la mitad está comprada con dinero prestado. Y vamos a calcular ahora la ratio de independencia financiera. Para ello dividimos los fondos propios, que son 100.000, entre el total del activo, que son 200.000. Y el resultado, en este caso, vuelve a dar 0,5. ¿Y qué nos dice este 0,5? Que cada euro de activo está pagado en su mitad, 0,5 euros, por fondos propios. ¿De acuerdo? Evidentemente, para comprar un euro de activo necesitamos 1 euro y la suma de las dos ratios tiene que dar 1. Cada euro de activo ha sido pagado la mitad con dinero prestado y la otra mitad con dinero invertido por los empresarios. Lo que se aconseja, así como en la estructura del activo tendremos que estar pendientes de lo que ocurre en otras empresas del sector que se dediquen a lo mismo para ver si nuestros porcentajes son parecidos o no. En la estructura del pasivo lo que se aconseja es que más o menos la mitad sean fondos propios y más o menos la mitad sean fondos prestados. El valor de referencia aceptable sería tanto de uno como de otro entre 0,4 y 0,6. Venga, un saludo.